Ahora, el detalle, por ejemplo, con el asunto de la filosofía es el siguiente. Hemos dicho que se origina, a ver, una preguntita, si es que se acuerdan. ¿En dónde se origina la filosofía? ¿En qué ciudad, región, país? ¿Alguno se acuerda? Grecia, ¿Dónde? Grecia, En Grecia. ¿En qué ciudad exactamente? eso sí no sé, profe. Revisen sus apuntes, aunque también lo vamos a repasar ahora. Gracias, Jimmy. Entonces, ¿dónde se origina? Tal y como dice, se origina en Grecia. Exactamente en qué lugar se van a acordar de aquí para toda la vida. Se origina en la famosa región o ciudad de Jonia. Jonia, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de filosofía, también estamos hablando de una filosofía jónica, los jonios. Eso es importante. Para la época en la que se origina la filosofía, que vamos hablando más o menos entre el siglo VII al siglo VI, obviamente, ¿no? Antes de Cristo. Para esa época, Jonia es una ciudad griega que está más o menos, por así decirlo, en auge, ¿no? Es decir, no ha sido invadida, nadie ha maltratado su cultura ni nada. Entonces, podemos decir que la cultura en Jonia realmente era griega. Ahora, ¿por qué he colocado China e India? Hay algunos autores que dicen que la filosofía griega ha tenido influencia de China y ha tenido influencia de la India. Por ejemplo, a ver, una pregunta general. En la China, hablamos un poco 1000 años o un poquito más antes de Cristo. ¿Qué personaje famoso aparece en China? Que más o menos te dice, oye, vive de esta manera, te va a ir bien. Es un nombre que generalmente lo usan bastantes personas. Es un chino, famoso. ¿A quién me estoy refiriendo? A ver, chicos. A ver, Confucio. Muy bien, Said. Confucio. Claro, algunos autores creen que el señor Confucio influyó en la filosofía griega. Ahora, en la India, que es un poco más antigua incluso, que, bueno, no es un autor. En realidad, en la India hablamos de que ellos tenían un libro. Por ejemplo, para la religión católica y para hartas religiones cristianas, ¿cuál es el libro sagrado? La Biblia. En el caso de la India, ¿cómo se le llama al libro sagrado o a los libros sagrados de la India? ¿Alguno? A ver, vamos a ver. No, el Corán es para los islámicos, ¿no? Y cuando hablamos de los islámicos ya estamos cerca del año 635 después de Cristo, más o menos. Para la India, el libro sagrado eran los famosos, y no se olviden, los famosos Vedas. Entonces, si algún día te preguntas, ¿cuál es el libro sagrado para un hindú? Los Vedas. Las Vedas era el libro sagrado. Ahora, ¿por qué consideramos que estas dos culturas no influyeron en la filosofía griega? Porque tanto la China como India eran más que todo preceptos morales. Además, tenían algo importante, y eso lo van a ver en las diapositivas también. Eran un tanto míticas, ¿no? Se inclinaban mucho a lo que era el mito y a lo que era lo eminentemente religioso. Por ejemplo, si tú le preguntabas a un hindú, ¿no?
en las Vedas. ¿Por qué es importante tener buena salud corporal? El motivo no era que, bueno, o sea, el cuerpo tiene que estar en equilibrio porque si no te puede dar una enfermedad. No, te daban una explicación más religiosa. No, lo que pasa es que los dioses indican que uno debe cuidar su cuerpo, que es como un santuario. Entonces, date cuenta de que no es una explicación científica, es una explicación más religiosa, que se inclina un poco más a los mitos. Por eso, de aquí para adelante, ¿por qué decimos que Grecia es la cuna de la filosofía? Porque en Grecia se empieza a utilizar la razón. Porque la gente dice de pronto, está bien, ¿no? Esta es la parte mítica religiosa, pero a mí me interesa razonar, quiero saber, quiero hacer observación y yo mismo ver qué conclusiones puedo sacar de cada cosa. Eso es lo interesante y eso es lo que va a diferenciar a Grecia tanto de China como de la India. Entonces, por ejemplo, si es que ahora sí, vamos a ver todo lo que son las diapositivas con esa introducción. Fíjense, a ver, para que esto no se haga tan complicado. Sí se ve, ¿verdad? Miren, el detalle es el siguiente, chicos. Siempre las ciencias de este tipo, porque la filosofía, aunque hay alguna corriente por ahí que no la considera una ciencia, sí es una ciencia. El detalle con la filosofía es que tenemos que verlo de inicio a fin. Tienes que verlo como lo que es realmente, como una historia. Cada pensamiento filosófico que ha nacido a raíz de una persona determinada, un personaje, tiene su razón de ser, ¿no? Por ejemplo, no tiene sentido de que tú por ahí tengas, tengas afición a estudiar a Platón, digamos. A mí me interesa estudiar a Platón, pero no estudié qué filósofos estaban antes de Platón. Entonces, no tiene sentido y aparte de que como no tiene sentido, además de que no tiene sentido, te vas a encontrar perdido. ¿Por qué? Porque los filósofos, y eso es algo que debes tener presente, a ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Recién estamos empezando. Esto es algo que debes tener presente. Los filósofos, cuando plantean su filosofía, esta filosofía es como una respuesta. Es una respuesta. ¿A qué? Es una respuesta a otras filosofías que han planteado otros filósofos. Entonces, si yo quiero estudiar a Platón, digamos que acá esté Platón, pero no me interesó estudiar a Tales de Mileto, por ejemplo, que lo vamos a ver ahora en la clase de hoy. ¿Tiene sentido? No. ¿Por qué? Porque vas a encontrar que en el desarrollo filosófico de Platón hay vacíos. Y tú no vas a saber, oye, ¿por qué Platón dijo eso? ¿A quién le está respondiendo? Ah, como no te interesa estudiar a Tales de Mileto, pues no sabes por qué Platón dice lo que dice. Por eso es importante la historia de la filosofía. Ahora, fíjense, ¿cómo estudiar la historia de la filosofía? Tienes que considerar que todo sistema filosófico tiene un contexto y tiene circunstancias históricas. Voy a poner un ejemplo. Si digamos alguno de ustedes quisiera crear un sistema filosófico ahora, digamos, a ver, acá está el alumno, ¿no? Quiere crear, dice, un sistema filosófico. La pregunta es, por ejemplo, ¿en qué contexto estamos? Estamos en cuarentena. ¿En qué circunstancia histórica estoy? Estoy en el año 2020. ¿Qué características tiene el año 2020? Bueno, la gente usa bastante el celular, usa lo que son las redes sociales, como el Facebook,
Y la gente también, pues, de alguna manera, ¿cómo decirlo? Se deja llevar bastante por lo que son las ideologías, ¿ya? Entonces, fíjate, ¿tú eres el filósofo? Sí. ¿Estás creando tu sistema filosófico? Sí. Pero ese sistema filosófico tiene un contexto, tiene un contexto, tiene circunstancias históricas, hay un año determinado, hay situaciones determinadas en ese año. Esas circunstancias, ese contexto va a influir en la manera en que el filósofo piensa. Y esta es la parte importante. Cada sistema tiene un precedente. Lo que dije acá, para que Platón pensara del modo que pensó, es porque había un precedente, había un sistema filosófico anterior al cual había que dar una respuesta. ¿Ves? Entonces, tienes que verlo así, tienes que verlo como un engranaje. No puedo pasar de frente a Platón sin haber visto lo que había antes de Platón. Ahora, ¿es suficiente, profe, con que yo vea el contexto, las circunstancias históricas? No. ¿Qué más requieres? Y esta es la parte un poco más complicada. Tienes que ser empático con el filósofo. Por ejemplo, cuando te vaya presentando a los sistemas filosóficos, obviamente voy a pedir tu opinión. Trata de ponerte en sus zapatos, ¿no? Ponte a pensar, ¿por qué el filósofo piensa de un determinado modo y cómo habrá sido su personalidad? O sea, para que alguien piense así, ¿cómo ha sido su autoestima? ¿Cómo ha sido su relación con sus papás, etcétera? Puedes pensarlo de ese modo, ¿no? De esa manera te vas a poner en los zapatos del filósofo y vas a empezar a entender por qué dijo lo que dijo en un determinado momento. ¿Ya? Ahora, un último punto y quizás es el que más cuidado debes tener. Tienes que ver los detalles, las palabras y las frases del filósofo. Entonces, por ejemplo, y de repente es una de las tareas que van a tener para hoy día. Ustedes vieron que la mayoría de las personas, por ejemplo, les gusta compartir las frases de los filósofos, ¿no? Te presentan una imagen, algo así, y hay una frase bien bacán y abajo dice Platón. Eso es importante, por ejemplo. De repente no es lo ideal que te estés llenando de memes, de imágenes como para aprender filosofía, pero ya te da por lo menos un pequeño alcance. Ahora, tienes que tener en cuenta lo siguiente. La idea es que penetres en el espíritu de la filosofía. ¿A qué me refiero con esto, por ejemplo? Si yo quiero estudiar otra vez, si quiero estudiar a Platón, obviamente puedo estudiar todo lo que es Grecia, puedo estudiar la historia de Grecia, puedo estudiar cómo ha sido la política en Grecia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más que ser un erudito, como dice acá, más que ser un erudito, tienes que empaparte de cómo fue la filosofía de Platón. Los datos son importantes, sí, pero no en exceso. Porque al final, si vas a estudiar datos en exceso sobre Platón o cualquiera de los filósofos que vamos a ver hoy día, lo único que vas a lograr que es, pues, estudiar historia. Pero no vas a saber exactamente por qué Platón pensaba de un determinado modo. Ahora, fíjate acá, con eso ya voy a pasar a la siguiente diapositiva. Fíjate acá, estoy colocando un libro, ¿no? El libro de donde estoy sacando la información siempre va a aparecer abajo. Lo pueden revisar o en todo caso, si es que le quieren dar una revisión personal, me avisan y yo se los paso en PDF, no hay problema. Bien, entonces, tómenlo en cuenta. ¿Es importante el contexto? Sí. ¿Las circunstancias? Sí. ¿Todo sistema filosófico de cualquier filósofo ha tenido un precedente? Sí. ¿Cómo tengo que ser yo para entender al filósofo? Empático. Tengo que repensar sus pensamientos y si se puede, porque no se ha escrito necesariamente de todos los filósofos una biografía. Si se puede, conocer su personalidad.
¿Qué tengo que notar? Detalles, palabras, frases que el filósofo ha podido usar. ¿Cuál es la idea? ¿Que me vuelva un erudito? No. Penetrar en el espíritu de la filosofía. Con todo este material sí puedo saber por qué él pensó de ese modo. Entonces, vamos a ver los periodos. Ojo, la historia de la filosofía es enorme, es gigantesca, es grande. Por ejemplo, hay una filosofía que se le suele llamar la filosofía clásica, pero para nosotros, la filosofía griega, esta filosofía griega, va a ser la famosa filosofía antigua. Para nosotros, va a ser la filosofía antigua. Junto obviamente con la escuela romana y con la escuela alejandrina. Ahora fíjense, hay 3 periodos que también si van a revisar la ficha del CEPRU, lo va a mencionar. Hay 3 periodos, ¿ya? Este es el 3. Hay 3 periodos. El primer periodo de iniciación, o a veces también se le suele llamar el famoso periodo cosmológico. Cosmológico. Ojo, ¿por qué se le llama, profe, periodo cosmológico? Porque los filósofos estaban preocupados en saber sobre el cosmos. Querían saber el porqué del cosmos, de dónde viene el cosmos. Se preocuparon más por la naturaleza, por así decirlo, ¿no? Ahora, en este periodo cosmológico, ¿quiénes están? ¿No? Están los cosmólogos, propiamente dicho, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto. ¿Quién más está? Los pitagóricos, ¿no? En los pitagóricos, obviamente, va a estar Pitágoras, ¿no? Valga la redundancia. Los metafísicos, Heráclito, Parménides, y además van a haber otros tantos allí. El segundo periodo que va a ser cuestión de nuestra siguiente clase va a ser el famoso periodo humanístico, que también se le suele llamar del esplendor o de la, se le suele llamar periodo humanístico. Vamos a explicar primero esa parte. ¿Por qué se le llama periodo humanístico? Porque la preocupación del filósofo ahora es el hombre, ¿no? Ya como que no le interesa mucho el cosmos, ahora va a ver lo que es el hombre. También aparte de esplendor se le suele llamar el periodo del apogeo, ¿no? Periodo del esplendor o periodo del apogeo. ¿Quiénes son los máximos representantes de este periodo? Obviamente Sócrates, Platón y Aristóteles. Ahora, una pequeña observación. Fíjense que Sócrates está por este lado. A este periodo de iniciación también se le suele llamar el famoso periodo presocrático, ¿no? Como está antes de Sócrates, presocrático. ¿Por qué, profe? Porque Sócrates es uno de los personajes principales de la historia de la filosofía. ¿Qué hizo Sócrates? Lo podemos definir de una manera. A ver, ¿qué hizo Sócrates? Digamos que este era Sócrates. Dice la historia que Sócrates era enano, que no era muy simpático. ¿Qué hace Sócrates? Que en vez de pensar en las cosas que habían arriba, o sea, en el cosmos, ¿no? Me imagino una nube, en vez de pensar en el cosmos, se puso a pensar, se puso a meditar sobre el hombre. ¿Qué dice la historia? Que Sócrates es el filósofo que baja la filosofía del cielo a la tierra, que deja el cosmos y empieza a pensar en el hombre. Por eso es un punto de quiebre en nuestro pequeño esquema. Luego, ¿qué viene? El famoso periodo de la decadencia. Allí vamos a encontrar a los estoicos, epicureos, escépticos. Además, seguramente van a estar los cínicos, también estarán los neoplatónicos, etcétera, ¿no? Y aquí es importante también la filosofía romana. Aquí falta un personaje importante. Estaríamos hablando de Marco Tulio Cicerón,
Pero también vamos a ver a lo que son los estoicos también, ¿no? El estoicismo de Séneca, y luego ya esta parte casi final, es un punto de quiebre estudiar a Plotino. Plotino influyó bastante en lo que ya fue el segundo periodo de la filosofía, que lo vamos a ver de inmediato. Entonces, no lo olviden. Periodo de iniciación, o también lo puedes llamar cosmológico, periodo humanístico del esplendor o el apogeo, el periodo ético, o también llamado de la decadencia. Y bueno, las escuelas romana y alejandrina, que sí tuvieron una cierta influencia en el pensamiento que vino posterior a esto. A ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo en lo que no se estén ubicando? Simplemente es una descripción, unos cuadros descriptivos de la historia. No, no estamos entrando a materia todavía. ¿Alguna pregunta? Pueden activar su audio, si no lo dejan en el chat. Ya, si no hay preguntas por ahora, a ver, vamos a seguir. Entonces, lo que viene después es la famosa filosofía cristiana, o también la podemos llamar la filosofía medieval, ¿no? De la Edad Media, medieval. Cristiana o medieval, cualquiera. También tiene sus periodos, pero sobre todo a nosotros, ¿qué personajes nos interesan? Nos interesa San Agustín de Hipona, nos interesa Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y por ahí también al señor Guillermo Ockham. A ver, para que despierten. ¿Por qué es importante la figura de San Agustín? La figura de Santo Tomás. ¿Por qué son importantes? Alguien que quiera participar, que sepa algo, haya leído algo, por lo menos. A ver, ¿por qué es importante San Agustín? ¿Por qué es importante Santo Tomás? A ver, nos queda ¿cuánto? 10 minutos. A ver, chicos, vayan pensándolo, por favor. ¿Por qué es importante San Agustín y por qué es importante Santo Tomás? ¿Alguien? A ver, Eduardo ya está, ¿no? Eduardo, a ver, activa tu audio si es que estás por ahí. Profe, ¿Qué tal? buenos días. Buenos días. A ver, ¿por qué crees que es importante San Agustín y Santo Tomás? Mm, San Agustín. ¿Cómo, profe? O sea, ¿por qué es importante? ¿Por qué se les toma en cuenta en la historia de la filosofía? Porque yo creo que ellos aportaron San Agustín y Santo Tomás. Creo Ajá. que ellos aportaron un poco, profe. A ver, fíjate, Eduardo. Cuando entramos ya a filosofía cristiana, en realidad se ve más o menos todo lo que es la parte de Dios. Entonces, ¿por qué es importante Agustín y Tomás? La razón es esto. San Agustín se basa en Platón. Santo Tomás, tal y como lo está indicando la misma diapositiva, Aristóteles. se va a basar en Aristóteles. Ajá. En los dos máximos representantes, después de Sócrates, de la parte del apogeo de la filosofía. Claro, y bueno, teoría providencialista, como dice Aleli, sí, de alguna manera, porque aquí ya se ve más que todo el aspecto teológico, ¿no? Todo lo que se refiere a Dios. Hay un desarrollo de la teología. Ojo, ¿qué decimos de San Agustín y Santo Tomás? Que cristianizan las ideas de Platón y las ideas de Aristóteles. Aristóteles. Cristianizan. ¿Eso qué significa? Que San Agustín, leyendo a Platón, hace que la filosofía de Platón se vuelva cristiana.
Santo Tomás hace lo mismo con Aristóteles. Agarra las ideas de Aristóteles y las convierte en cristianas. Esa es la importancia, ¿no? Eso es lo que hacen los dos. San Agustín es más o menos del siglo IV, siglo V, y Santo Tomás es del siglo XII, XIII. Hay un gran periodo, ¿no?, entre ellos, pero es importante, sobre todo los dos. Ahora, Guillermo Ockham es importante porque hay el famoso principio de navaja de Ockham, que es un argumento también que algunos suelen usar cuando hablamos de cosmología, que va a ser casi nuestro último tema de desarrollo. Hay un principio de navaja de Ockham. ¿Por qué se le llama decadencia? Porque Ockham de alguna manera como que abandona toda esta filosofía anterior y toma su propio camino. Listo. Eduardo, puedes desactivar tu audio, no hay problema. Ya, entonces eso es importante. Ojo, dense cuenta. Cuando un filósofo se basa en otro, pueden pasar dos cosas. Puede que este filósofo desarrolle más la filosofía de su antecesor, o puede que más bien le dé un giro, como en el caso de San Agustín y Santo Tomás, ¿no? En este caso que hemos visto que le da un giro. Platón obviamente no era cristiano, ¿no? Aristóteles tampoco. Aristóteles incluso creemos que probablemente tuvo una tendencia un poquito más materialista. Entonces, de hecho, hay un giro ahí en las nociones, ¿no? Ahora, la parte final, ¿no? Filosofía moderna y filosofía contemporánea. ¿A qué personajes nos interesan acá? Descartes, Locke, Hegel, de repente Comte, Marx. Hasta aquí, hasta este punto podemos decir que es la filosofía moderna. Hasta aquí. Perdón. Y también Kant, Immanuel Kant. Hasta aquí podemos decir que es filosofía moderna. De aquí para abajo, diríamos que es filosofía contemporánea. Contemporánea. ¿Quiénes nos interesan en la filosofía contemporánea? Bergson, Heidegger, Sartre, Kierkegaard, ¿no? Eso es lo que nos interesa. Ahora, ustedes dirán, profe, es harto, es amplio. Sí. Pero como vamos a tocar bien esta primera parte, ya vas a saber más o menos cómo es el desarrollo. Ahora, fíjate lo siguiente. Con esto acabo esta parte de los cuadros y vamos a empezar. Les voy a mandar otro link para que se vuelvan a unir a la reunión. El asunto es el siguiente. Cuando hablamos de filosofía moderna, obviamente ya vemos personajes que se alejan bastante de la idea de Dios, ¿no? Se están dando cuenta, ¿no? Hemos empezado con el cosmos, luego se ha visto el problema del hombre, luego se ha visto el problema de Dios, y ahora nuevamente se está abandonando la idea de Dios, ¿no? Se está abordando otro asunto y aquí también se aborda otro asunto. Ahora, algo importante también a partir de este punto, que en la filosofía moderna y contemporánea, la ciencia se empieza a fraccionar, se divide, se especializa. O sea, aparece la biología, aparece la física como ciencia, aparecerá, no sé, la zoología, aparecerá la química. Antes estas ciencias eran parte de lo que es la filosofía. Si te remontas al siglo XII, una persona que quería estudiar filosofía tenía que saber estas cosas. Tenía que saber estas cosas. Ahora, ¿por qué empieza a dividirse? Pues la razón es simple. Porque la biología empieza a tener
una mayor cantidad de teoría. La física igual, la zoología igual, la química igual. Entonces ya no pueden estar junto a la filosofía y empiezan a independizarse. Esa es la razón. ¿Ok? ¿Eso es importante? Sí, porque estos filósofos de alguna manera ya no van a tener noción, como antes, como antaño, ya no van a tener noción de estas ciencias. Entonces, cuando tú leas a Marx, ya no te va a hablar de la naturaleza, te va a hablar de lo que él domina, ¿no? Que es el aspecto más que todo económico. Igual, cuando leas a Heidegger, a Sartre, a Kierkegaard, te vas a dar cuenta que ya no hay ese lenguaje que se utilizaba antaño, ¿no? Porque la ciencia se vuelve más especialista. Ya chicos, entonces, hasta aquí les vuelvo a mandar un link. Entran de acá un ratito, por favor. ¿Sí?